Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua amado. El día de hoy vamos a hablar de un tema no menor. Vamos a hablar de Mateo 24. Vamos a hablar de la palabra de Yeshua, las enseñanzas, una de las enseñanzas que él le haría a sus apóstoles eh, mientras ellos caminaban por Jerusalén. Le hicieron preguntas a Yeshua referente a cuándo instauraría su reino, porque la palabra de Dios es específica al decir y al señalar de que cuando nuestro amado Yeshua vino, nuestro amado Salvador, Dios encarnado, eh, Él vino con el propósito, ¿cierto?, de redimir a su pueblo, a sus escogidos de antemano y los predestinados, dice la palabra, y vino a anunciar el reino, su reino, porque en la palabra de Dios, ¿cierto? Si tú escudriñas las escrituras, hay una promesa del reinado justo del Mesías, dice en Isaías capítulo 11. Habla del reinado, de los 1000 años del reinado, ¿cierto? De Yeshua. Y esa promesa, esa palabra no se ha cumplido todavía, donde da especificaciones claras de cómo será este reino de Yeshua por 1000 años. Habla de la justicia que imperará, de qué modo él reinará, ¿cierto? Y cuál será la conducta de las personas, de todos nosotros, ¿cierto? O de los que hayan quedado, porque dice que no todos van a sobrevivir a este fin del siglo, no todos van a quedar en esta tierra, muchos van a morir, pero luego van a resucitar. Y de los que queden, de los hijos de Adonai, de los escogidos, ¿cierto? Dice que serán transfigurados, seremos transfigurados a semejanza suya y seremos alzados en los cielos, dice, hasta las nubes, donde nos encontraremos con Él. Eh, y los que queden, ¿cierto? Como el mundo está bajo juicio, por cuanto no creyeron, dice, muchos serán destruidos, reyes, dice, capitanes, en Apocalipsis señala que Dios va a dar justo pago, y si tú lees Isaías capítulo 2 capítulo 3 habla de este juicio de Adonai, del día de la ira de Dios, en que Él viene a dar el justo pago y retribución a los que oprimen a la tierra, a los que oprimen a los pobres, a los que dictan leyes en contra de Él, a los que le roban al pobre, a los que ponen carga, grandes impuestos sobre el pueblo. Ellos no van a quedar impunes. Hay una promesa de parte de Dios. Él es nuestra justicia para todo aquel que cree. Dios no ha hecho vista gorda ni tampoco ha sido ciego ante esto. Él tiene plazos determinados, tiene tiempos determinados, y Él espera que todos nos volvamos a Él, que dejemos de poner nuestra mirada en el hombre, en los políticos, en los gobernantes de este mundo, para poner nuestra confianza plenamente en Él. Eso es lo que Él espera, que nosotros entendamos que ni la izquierda ni la derecha, que no son los radicales, ni los republicanos, ni los patriotas, ni los demócratas, que no son los liberales, ninguno de ellos va a salvarnos. Hay un plazo determinado por Adonai para venir a hacer juicio, para el término de este siglo y el comienzo de su reinado, ¿cierto? La instauración de su reino, que será un reino perfecto, dice la palabra. Entonces vamos a empezar este estudio y vamos a partir, ¿cierto? Primero que todo, anunciando cuál es la promesa de nuestro Señor en cuanto a este reino. Vamos a leer parte, ¿cierto? Y luego vamos a leer una parte de cuáles son las señales del fin del siglo. Cómo vamos a saber cuándo este tiempo ya está cerca. Yeshua, cuando Él vino, Él dijo, el reino se ha acercado, o sea, el tiempo está cerca. Pero también señalaba de que habían sucesos que iban a ocurrir antes de que este tiempo se cumpliera. Al profeta Daniel
también le fue revelado este tiempo. Él hizo una oración en medio cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Él hizo una oración rogándole a Jehová, ¿cierto?, que le revelara cuándo iba a libertar al pueblo de la opresión, cuándo iba a perdonar, cuándo los iba a redimir, ¿cierto?, de su pecado, de su idolatría, de todo lo que habían hecho, porque el castigo era por causa, ¿cierto?, de la idolatría. Ya las primeras, las 12 tribus no estaban juntas en ese tiempo. Ya Israel, las 10 tribus de la casa de Efraín, ¿cierto? O la casa de José, ya había sido dispersada, ya había sido sacudida, digamos. Ya Jeroboam había sido atacado por los asirios y habían sido dispersos. Ellos tuvieron que huir, muchos quedaron en Samaria, otros se fueron a Siria y anduvieron errantes por diferentes partes, y de esas casas se extraviaron y hasta el día de hoy no están. El linaje, la sangre fue esparcida por las naciones. eh, y el resto de la casa de Judá, que son los que quedaron en Israel, en la tierra de Israel, junto con algunos levitas y de la casa de Benjamín, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia unos años después por Nabucodonosor. Y en este contexto Daniel ora al Señor, le clama al Señor pidiendo que por favor le ayudara, se acordara de su pueblo y le dijera en qué tiempo iba a hacer esto. Y el ángel Miguel, el arcángel, se le aparece a nuestro Señor se le aparece a Daniel en una visión y le da la respuesta a esta súplica, a esta oración que con tanta angustia hizo Daniel, pidiendo perdón y arrepentimiento por el pueblo, por la traición, por toda la deslealtad, ¿cierto? Y él fue escuchado por Adonai, y la respuesta fue que iba a ser en el postrero de los tiempos. Y le dio claves y le mostró en qué tiempo iba a venir la salvación y cómo sería todo. Y profetizó, ¿cierto?, cuántas semanas faltaban para que esto sucediera. Y en ese contexto, aparte de la profecía, ya está cumplida, porque Yeshua ya vino, nuestro Salvador. Él ya nos redimió a través de su sangre. Este tiempo que estamos viviendo ahora es el tiempo en que Dios espera que se cumpla el número de los santos escogidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él determinó que un remanente, que si fuera, dice Israel, la casa de Israel fuere como la arena del mar, dice, solo un remanente será salvo. Ahora, tenemos que considerar de que en este momento somos 8 billones de habitantes en el mundo, en esta tierra. Eh, no todos, ¿cierto? Sabemos que no todos han creído la palabra de Adonai. Sabemos que no son tantos. Si consideramos el número total y a través de los tiempos, cuántos han creído, la verdad es que no lo sabemos, pero estimamos por lo que vemos hoy, porque las cosas no han sido muy distintas. La verdad es que realmente en cada etapa, en cada generación, ha sido un remanente solamente el que ha muerto, el que ha fallecido, el que se ha ido, ha partido de este mundo creyendo y confesando a Yeshua y buscándole. Es tremendo, es tremendo, porque yo tengo la convicción en mi corazón por las cosas que vemos hoy en día, que realmente el tiempo ya está cerca, que el reinado de Yeshua está cerca, que nuestra redención está pronta a cumplirse y que todo ojo le verá, dice su palabra, porque la palabra profética se está cumpliendo de una manera extraordinaria. Si tú lees la palabra de Dios, eh, para todo aquel que es creyente en Yeshua, sabe que hay tiempos determinados, y en una de las profecías Yeshua dijo que cuando digan paz y seguridad. El año 2019 hubo una convención de presidentes de 70 naciones donde participaron de todas las naciones,
y 70 naciones específicamente, donde el eslogan era paz y seguridad, y ese eslogan estaba detrás en la foto oficial, ¿cierto? Si tú la puedes googlear, la encuentras y dice paz y seguridad. Fueron 70 naciones, 70 presidentes, la Biblia le llama reyes, donde ellos hicieron esta fotografía y se reunieron para hacer pacto. Entonces vemos que la Biblia es clara, si bien esto lo profetizó Yeshua hace 2000 años, es tremendo cuando tú lees la palabra y te encuentras con tanta profecía y te das cuenta de que todo ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Eh, que Dios no miente, que Dios es verdadero y que todo lo que Él predijo, todas las cosas que Él ha prometido y ha dicho, las vemos cumplirse. Y bueno, dicha esta introducción, vamos a leer en cuanto a la promesa, dice, reinado justo del Mesías. Velo en Isaías capítulo 11. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Tremendo. Dice que de Sión, que de Jerusalén saldrá la ley y que todos vendremos a esta ley, todos vendremos a, a la casa, ¿cierto? A donde Dios destinó, predispuso que todos fuéramos a hacer adoración, que y vendrán de todas las naciones y le reconocerán. Dice que ya no se comerá cerdo, que ya no nos volveremos a nuestros ídolos de palo ni de piedra, sino que todos adoraremos a Jehová y que nadie comerá cosa inmunda. Es tremendo porque cuando yo leo esto en la Torá, cuando yo leo esto en la palabra de Dios, me dice que para Dios sigue siendo importante lo que comemos. Y que cuando venga su reino, si Él señala esto, es porque realmente para Dios no es agradable saber de que su pueblo come cerdo o animal impuro, como es el murciélago, como son los ratones, como son todos aquellos animales que están descritos en Levítico. Es como sabemos, hoy en día estamos viviendo una pandemia que son pestes, ¿cierto? Y no solo esta, sino que hemos pasado por varias que nosotros no nos tocó presenciar. Estamos hablando de graves, no la típica peste que uno tiene cuando niño, para la cual fuimos vacunados, sino estamos hablando de la peste negra, la bubónica, etcétera, que dejaron muchos muertos, y resulta de que todo comienza por el cerdo, por comer animal impuro. Son virus que vienen de esta cepa de animales impuros que Jehová prohibió comer. Si bien no todos comemos esos alimentos, hay gente que sí lo hace y se transmite y se va transmitiendo de una u otra persona. También hay algunos virus que han sido creados, sabemos, no somos ingenuos en eso, no ignoramos las maquinaciones de Satanás y a quienes usa, ¿cierto? Lamentablemente hay hombres que destruyen hombres. Es tremendo como el amor al dinero, a la codicia, al poder, está destruyendo al hombre, se destruyen unos con otros. Es tremendo cuando tú ves políticos que no se ponen de acuerdo para legislar a favor del pueblo solamente por política, solamente por quién gana, por quién es el más fuerte, eh, por no dar apoyo político, porque la idea fue de X partido, y el pueblo sigue pereciendo y el pueblo sigue sufriendo. Entonces, todas las promesas de Adonai tienen que ver con estas injusticias que vivimos el día de hoy, pero para nosotros hay
una esperanza, al igual como lo hubo para el pueblo de Israel. Ese pueblo que estuvo esclavo en Egipto y donde Dios no tardó en dar la paga, dice que estuvo 490 años cautivos en Egipto. Y vino a través de Moisés, dice que Jehová le dio justo pago a los egipcios. Le mandó plagas para liberar a su pueblo, tanto así que murieron los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Murieron, que fue la última plaga que él les envió, que mandó al espíritu de muerte, ¿cierto? Para que se llevara al primogénito de cada familia egipcia. Más a Israel no, esa plaga no les tocó, y ninguna de las plagas. Murieron los animales también en una de las pestes que envió, y eran solamente los que no tenían, ¿cierto? La fe en este Dios que es nuestro papito, en Jehová. Le tocaron solamente a ellos, y Israel era espectador de todo lo que estaba aconteciendo. Eh, Nótese de que cuando hablo de Israel, estamos hablando de un pueblo que parte, es cierto, que es descendiente de Abraham, y Abraham fue nacido en Ur de los Caldeos, una nación politeísta. Abraham no nació en Israel, no nació en la tierra de Israel, si bien hay una promesa referente a esa tierra. No tiene que ver la nacionalidad de israelita o el ser israelita con haber nacido en Israel. Por eso nosotros somos parte hoy de la promesa, porque la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, que fue Yeshua. Y todo aquel que cree en Yeshua, dice la palabra de Dios, hoy pasa a ser de la familia de Jehová, pasa a ser de la familia de Abraham, ¿cierto? Porque es una la simiente y es Yeshua. Él es y fue y será nuestro Salvador, nuestro Rey. Y para todo aquel que cree y es bautizado por medio de la fe, ¿cierto? Con su Espíritu Santo. Y esperamos estas promesas. Es importante señalar esto. Hay una confusión, lamentablemente, para aquellos que en un principio, o que muchas congregaciones no se enseña esto. Se cree, cierto, en un pueblo de Israel que fue escogido, y es verdad, fue escogido. Hubieron 12 tribus, los hijos de Jacob, y la verdad es que este pueblo no se mantuvo en el pacto mosaico de los mandamientos. Dios lo desechó, como contaba al principio, los dispersó, y luego Judá también, por cuanto ellos no guardaron el Sabbat, y finalmente los envió cautivos. Ahora Dios promete restaurar, volver a reunirnos. Siempre está la promesa de Jerusalén, de Sión, pero son promesas en el nuevo reino de Yeshua, que son a nivel espiritual. O sea, todo lo que leemos en la Biblia referente a las 12 tribus, a las promesas, las bendiciones de cada tribu que hace José, ¿cierto? Jacob antes de fallecer. Son promesas espirituales, son 12 tribus espirituales, a los de la casa de Israel, que son los descendientes de Abraham, en la simiente de Yeshua, porque todo fue sombra, por cuanto el primer pacto no se mantuvo. Entonces dice Dios que se desentendió de ellos. ¿M? De los que son en la carne, digamos. Se descendió de este Israel, se desentendió por cuanto ellos no mantuvieron el pacto, no se mantuvieron en la fe, y él se desentendió de ellos y le dio carta de divorcio. Y él dice y promete en Jeremías 31 que él hará un nuevo pacto con la casa de Israel, y en los postreros tiempos, y pondré mi ley y mi mente en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y habla de esto, y habla de la simiente, ¿cierto? Como leemos acá, del vástago, ¿cierto? Del tronco de Isaí, que retoñará de sus raíces. Está hablando, ¿cierto?, de la descendencia de Abraham. Pero esto es espiritual, y dice que somos injertados en esta familia de Israel. Ahora, ¿son todos los que están en Israel salvos? ¿Son todos herederos de este reino? No.
Si bien en Israel como Estado, como nación, volvió a constituirse en 1948, porque no existía como Estado y muchos fueron dispersos a España, a Inglaterra, a diferentes países aquí en América, en todos los países, en todo el mundo, tú encuentras personas que son de raíces judías en cuanto a su ADN y en cuanto a su descendencia por herencia. Pero hoy por hoy lo que la palabra dice es que Israel son todos aquellos creyentes en Yeshua. Sí, Dios habla de que hay un remanente judío, nacido en judío, descendiente de gente nacida en Israel o del linaje en la carne, digamos, de las 12 tribus, que va a ser salva, pero nos implica que todo aquel que sea descendiente de judío o descendiente de Israel es parte de esta herencia y de esta salvación, sino que la condición es creer en Yeshua como Mesías, como Salvador y esperarlo como Rey. Entonces, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esta es la verdad. Esto está escrito. Tenemos que aprender a leer la Torá, a pedir al Señor discernimiento para que podamos ver y comprender cuál es nuestra verdadera identidad y que todas las promesas que fueron para el pueblo de Israel hoy son nuestras, para el pueblo en la carne, digamos, son nuestras en este nuevo pacto. ¿Ya? Busca Jeremías 31:31, por un tema de tiempo no lo vamos a buscar ahora, pero ahí dice de que dicen aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, eh, seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. De la única forma que Dios puede ser propicio a nuestras iniquidades, por cuanto la carne, sabemos que en nuestra naturaleza humana somos pecadores, estamos llenos de pecado. eh, para poder Él librarnos de esto, nos envió al Espíritu Santo, en el cual opera la ley del Espíritu de vida y que se manifiesta en nosotros, ¿cierto? Y vence el pecado solamente por medio del Espíritu Santo. Para eso es necesario nacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos estas promesas, un nuevo reino, un reino celestial, un reino poderoso, ¿cierto? Donde la equidad, la justicia, ¿cierto? Reina, impere, y esto va a ser en la venida de Yeshua. La verdad es que este tema da para largo. Esta es la primera parte. Voy a hacer un segundo video. Ojalá puedas verlo, ¿cierto? Para que podamos no alargar tanto este video, ¿cierto? Y puedas escucharlo. Le damos gracias a Adonai, ¿cierto? Por este tiempo, porque nos ha guardado. Si tú estás escuchando este video, es porque tú has sido guardado, has sido escogido, nada es casualidad, que puedas tener paz en tu corazón y esperanza, que a pesar de todo lo que estamos viendo, ¿cierto? De todas las maquinaciones, de todo lo que se está, eh, los escenarios se están preparando, ¿cierto? Sabemos de que hay un Dios todopoderoso, que está su espíritu, que detiene muchas cosas y que está en control de todas las cosas por cuanto Dios nos ama. Y este es el tiempo del cumplimiento de su palabra, donde vendrá un gran avivamiento a raíz de todo lo que está aconteciendo. Lamentablemente muchas veces el ser humano tiene que ser golpeado para poder volverse al Señor. Mucho se ha predicado, muchos fuimos los que salimos con la palabra de Dios a predicar el Evangelio y la gente no estaba escuchando, no estaba queriendo oír, la gente estaba distraída, dormida en el materialismo, en muchas cosas. Pero hoy por hoy la gente, esto ha provocado que mucha gente empiece a despertar, empiece a ver el mundo tal cual es, empiece a darse cuenta de que de qué manera estamos esclavos por este sistema, de qué manera nos han esclavizado, ¿cierto? Provocando en el ser humano un adormecimiento, persiguiendo algo imaginario, algo ficticio que no tiene ningún valor. Así es que, bueno, queridos hermanos, en Yeshua, un abrazo. eh, Seguimos orando los unos por los otros, ¿cierto? Y siempre anhelando la venida de nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, ¿cierto? Para que podamos anunciar sus maravillas, ¿cierto? Con denuedo. Bendiciones.